hacia esta constante en honor a Avogadro en 1909. Lo que hizo este físico fue determinar a través de diferentes metodologías complejas cuántos átomos de carbono 12 hay en 12 gramos de este. Pero para fines didácticos digamos que puso su balanza y comenzó a poner de átomo en átomo hasta que la báscula marcara 12 gramos, y ahí fue cuando determinó que eran 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Y es por esto que la definición formal de mol es la siguiente: es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Ahora, es importante aclarar que no porque un mol contenga 6.022 por 10 a la 23 partículas significa que todos los moles pesan lo mismo. Recuerda que no pesa lo mismo una docena de huevos que una docena de naranjas. Cuando tenemos un mol de sodio, esos 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan 23 gramos. 23 porque esa es su masa atómica que podemos ver en la tabla periódica, y por lo tanto la masa molar será de 23 gramos por mol. Un mol de oro pesa 197 gramos, y por lo tanto la masa molar será de 197 gramos por mol. Y un mol de agua pesa 18 gramos, 16 del oxígeno y 1 de cada hidrógeno. Déjame en los comentarios cuánto crees que pesaría un mol de Chimps y un mol de Dosh. Si quieres aprender sobre conversiones químicas como pasar gramos a moles, moles a moléculas, moléculas a átomos, te invito a ver mi video. Te lo dejo en la tarjeta de información. Espero te haya sido de ayuda este video. Si te gustó, dale like y comparte con tus amigos que necesitan ayuda. También te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas a este canal. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les explicaré cómo calcular la masa molar o peso molecular de los compuestos, que ya sé que es un tema muy sencillo, pero estoy seguro de que te servirá para no estar en apuros en tus exámenes. Antes de empezar a resolver los ejercicios, me gustaría hacer una aclaración respecto a estos conceptos. Seguramente has escuchado hablar de la masa molar o masa molecular. Estos dos conceptos son diferentes, pero coinciden en la magnitud, es decir, es el mismo número, pero con diferentes unidades. La masa molar se expresa en gramos por mol, mientras que la masa molecular se expresa en unidades de masa atómica, abreviado como UMA. Además, es importante que sepas que a la masa molecular también se le puede llamar peso molecular. Sabemos que en el campo de la física el peso es diferente que la masa, pero en química estas dos palabras se usan de manera indistinta, entonces no te preocupes, masa molecular o peso molecular son exactamente lo mismo. Los pasos que seguiremos para calcular estos valores son: número 1, identificar los elementos que tenemos en la fórmula. 2, buscar la masa de cada elemento en la tabla periódica. 3. Multiplicar cada elemento por las veces que se repite. Y 4. Sumar todos los valores. Comenzaremos con esta molécula de hidróxido de sodio. Lo primero es identificar que tenemos un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. Después procedemos a buscar las masas en la tabla periódica. Para el sodio es 23, para el oxígeno 16 y para el hidrógeno 1. Después el tercer paso nos lo vamos a saltar porque no hay ningún elemento que se repita, entonces no hace falta multiplicar. Finalmente sumamos 23 más 16 más 1 y el resultado nos da de 40. Recuerda que es importante colocar las unidades. Si estás calculando el peso molecular, coloca unidades de masa atómica. Si estás calculando la masa molar, entonces escribe gramos por mol. Por experiencia te puedo decir que las unidades que prácticamente siempre vas a usar son los gramos por mol, porque con estas unidades puedes resolver problemas estequiométricos, preparar soluciones y muchas cosas más que tal vez de momento no sabes hacer, pero después tu profe te enseñará en tu curso. El siguiente ejercicio será calcular la masa de la glucosa C6H12O6. Comenzaremos identificando los elementos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Después buscamos sus masas en la tabla periódica. La del carbono es 12, la del hidrógeno 1 y la del oxígeno 16. Después multiplicamos estos valores por la cantidad de veces que se repiten. Al carbono lo multiplicamos por 6, al hidrógeno por 12 y al oxígeno por 6. Finalmente sumamos 72 más 12 más 96 y nos da 180 gramos por mol. Si es que estamos calculando la masa molar, si es el peso molecular serían unidades de masa atómica. Y para el último ejercicio calcularemos la masa del sulfato de aluminio.
Identificamos los elementos de la fórmula, que son aluminio, azufre y oxígeno. Después buscamos sus masas en la tabla. La del aluminio es 27, la del azufre 32 y la del oxígeno 16. Procedemos a multiplicar por las veces que se repite. El aluminio lo multiplicamos por 2, el azufre por 3, porque este 3 que está fuera del paréntesis como subíndice nos indica que todo lo que está dentro de él está repetido 3 veces. Y el oxígeno lo multiplicamos por 12, porque 3 por 4 es 12. Recuerda que esto es como el álgebra, lo que está fuera del paréntesis multiplica todo lo que está dentro de él. Entonces sumamos 54 más 96 más 192 y nos da una masa de 342 gramos por mol, o unidades de masa atómica. Espero te haya sido de ayuda este video. Si fue así, te invito a que le des like. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Bastante interactivo. Bueno, nos vamos con la diapositiva del tema de estequiometría. Vamos a avanzar prácticamente culminar el tema de la unidad 2, que es estequiometría, ¿no? Y para ello, el último título es equivalente gramo, ¿no? Bueno, eso vamos a avanzar en este momento, pero no abre la... Ya, bueno, la anterior semana habíamos avanzado lo que era masa molar, avanzamos peso molecular, habíamos llegado creo a un ejercicio de volumen molar, nos falta equivalente gramo. Entonces repasan los conceptos del tema de estequiometría, ¿no? Prácticamente en un resumen tienen que saber qué es masa atómica, qué es masa molecular, el número de Avogadro, mol de átomo, molécula de gramo, volumen de molar, equivalente gramo. Todo ello, los conceptos de manejar son magnitudes, unos libros, ¿no?, que clasifican física, química, ¿no? Entonces, magnitud hemos dicho que la anterior semana es todo lo que se pueda medir, ¿no? Todo lo que se puede medir es una magnitud. Masa atómica es la masa de un átomo, o peso atómico, está expresado en unidad de masa atómica. Masa molecular es la suma de las masas atómicas en una molécula, muy diferente a masa atómica. Suma de masa atómica en una molécula. Número de Avogadro es el número de partículas que constituye una sustancia, siendo comúnmente moléculas o átomos que se pueden hallar en la cantidad de un mol de dicha sustancia. El número de Avogadro es un número constante,
que equivale a 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales. Mol de átomo, cantidad de sustancia que hay en 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales. Mol o molécula de molécula gramo, ¿no? No es lo mismo mol de átomo que igual mol o molécula gramo. Mol de átomo, tienen que entender, está en relación con la constante del número de Avogadro. Mol de átomo. Mol o molécula gramo, ¿no? Es la relación de la cantidad de sustancia de los elementos con su masa. Volumen molar, que es otro concepto que ya el fin de semana tenía que haber repasado. ¿Ya? Entonces es el volumen que ocupa un mol de un elemento en estado gaseoso en condiciones normales. Ya, volumen molar me indica el volumen de cualquier sustancia en estado gaseoso en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? ¿Alguien sabe? 22,4 litros. ¿La temperatura a cuántos grados? 200. ¿Y la presión a cuánto? 270. Una atmósfera. Correcto. Tiene a una temperatura de 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados. Y la presión en condiciones normales, una atmósfera de presión, o si no, 760 milímetros de mercurio. Esas son condiciones normales. En condiciones a una atmósfera, a una temperatura de 0 grados, ¿no? Un mol de cualquier gas es igual a 22,4. Y en caso la temperatura varía y la presión también, ya no estamos hablando de volumen molar. Esto se habla de volumen molar. Volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un elemento en gas, en el estado gaseoso, en condiciones normales. Y el equivalente, según el libro de química de Chung, dice que es la cantidad de una sustancia que reacciona para producir un mol. Entonces, esas son las magnitudes, conceptos que deben de dominar para examen, porque está en el programa. Que les vayan a preguntar, no lo sé, ¿no? Pero que tienen que repasar, sí, tienen que repasar todos estos conceptos, ¿no? Que está en el programa. Y habíamos quedado en la anterior clase, avanzamos en la masa atómica promedio. Les dije que en química, nosotros los profesionales en farmacia, no ocupamos esta masa. No lo utilizamos. Es muy raro, pero está en el libro de química de Chung, entonces de esa manera está positiva. Fíjense que la masa atómica promedio, no, digamos, por razones está en el programa y tengo que avanzar. No, tampoco es difícil, ¿no? El definir, a ver, ¿quién puede definir la masa atómica promedio? Hemos avanzado. ¿Quién entiende por masa atómica promedio? Nadie entiende, alguien que quiera participar. En sus palabras. Lucas,
Melgar. Es el promedio del peso de los isótopos del mismo elemento. ¿No? Entonces, directamente, ¿no? Está bien lo que dice, es la promedio de las masas atómicas de los isótopos, ¿no? Y hemos avanzado la importancia de los isótopos en medicina, en investigaciones. Por ello también, otra vez en el libro de química de Chung, lo menciona, a las masas atómicas promedio de las formas isotópicas. Y tiene una fórmula que dice masa atómica promedio es igual a masa atómica 1 por porcentaje de abundancia más masa 2, ¿no? Masa atómica 2 por porcentaje de abundancia. Si hay un tercer isótopo, masa 3 por porcentaje de abundancia. Todo ello dividido entre 100. Eso prácticamente es un promedio. Esto es un ejercicio del carbono 12 y carbono 13. ¿Sí? Esto, ya. Entonces, terminando con la masa atómica promedio. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Más sencillo, lo avanzamos, ¿no? Entonces, el oxígeno en abundancia, tenemos el oxígeno 16 con un porcentaje de 99,76, ¿no? Una masa atómica está en mayor porcentaje de abundancia. El oxígeno 17 tiene un 0,04% de abundancia. O sea que el oxígeno 17 está en mínimo porcentaje en relación del oxígeno 16. El oxígeno 18 está en un 0,20%. Masa atómica 16, masa atómica 17, masa atómica 18. Y estos son los porcentajes respectivos. Todo ello, ¿no? Primero se multiplica los paréntesis, luego se suman y se divide entre 100, ¿no? O sea, la masa atómica promedio del oxígeno es 16 unidades de masa atómica. Y bueno, este tiene otro ejercicio. Ya, vamos a otro concepto. Eso era masa atómica promedio, ¿no? Que no se utiliza, pero tenemos que repasar, ¿no? Masa molecular tiene dos nombres, ¿no? A veces nosotros tenemos dos nombres. Algunos tienen un nombre, ¿no? A ver, ¿quiénes tienen dos nombres? Yo. Yo. A ver, Yo. De día se acabará y de noche, man. bueno, Sol. No, a veces tenemos dos nombres, ¿no? Es lo mismo decir Sol o decir Yadira, ¿no? Pero siempre manejamos un nombre, generalmente en nuestra clase, por el cual nos pueden nombrar. Lo mismo, masa molecular o peso molecular es igual. Yo les digo, la masa molecular del agua. ¿Cuánto es la masa molecular del agua? 18. 18. Peso molecular del agua. 18. 18. 18, ¿no? Entonces es igual. Y
Esta masa molecular tiene una formulita que les dice número de átomos de A por masa atómica de A. La masa atómica está en la tabla periódica está en el extremo superior, ¿no? La parte derecha se encuentra un numerito, dice masa atómica. O sea que la masa atómica no se puede inventar, está en la tabla, está tablado, está. Bueno, el más número de átomos de B por masa atómica de B, ¿no? Masa atómica de B. Una molécula se llama molécula cuando la unión de dos o más átomos. El agua tiene dos átomos o dos elementos que son el hidrógeno y el oxígeno. El dióxido de carbono tiene dos elementos, entonces ya no es átomo. Yo no puedo decir la masa molecular del átomo de dióxido de carbono, porque incluye dos elementos, ya no se llama átomo. Ahora cuando ya tiene dos o tres elementos ya se llama molécula. La agrupación de átomos es molécula. Entonces esto se llama masa molecular del dióxido de carbono. No puedo decir masa atómica. No puedo. Átomo es A1. Molecular. Estamos registrando dos más átomos o elementos. Entonces yo tengo que hacer para primer paso, ¿no? Reconocer qué elementos intervienen en la molécula de carbono. Entonces anoto carbono, oxígeno, carbono y oxígeno. Me voy a mi tabla y carbono tiene 12 UMA y oxígeno tiene 16 UMA. Entonces la masa molecular es igual a 12 UMA, que es la masa atómica, por la cantidad de átomos. Entonces que hay uno. No se entiende, que yo tengo que entender, sobreentendido que en el carbono hay un 1. No se escribe en química el 1. Entonces anoto por 1 más 16, que es el peso atómico, la masa atómica. ¿Por cuántos oxígenos? Es por 2. Entonces, 12 por 1 es una multiplicación, más 6 por 2 sale 32, la masa molecular 44 más. Entonces, masa molecular del dióxido de carbono es 44 más. Si yo les pregunto ¿cuál es la masa molar del dióxido de carbono? ¿Qué tienen que hacer? Cambiar las unidades. Correcto. ¿A qué unidades se va a cambiar? Gramos por mol. Muy bien. ¿Cuánto sería la masa molar del dióxido de carbono? 44 gramos por mol. Correcto, ¿no? Es simplemente transformación de estas unidades, ya no es un más, sino ya ahora es gramos mol. Un mol tiene 44 gramos. Eso nos dice la masa molar. La masa molar está expresada en gramos mol. Estos conceptos ustedes tienen que poder desarrollar. En el video que presentamos, mencionaba a la glucosa, ¿no? La glucosa corresponde a esta fórmula. La glucosa es una biomolécula de tipo orgánico que se encuentra en la sangre. Valores altos de glucosa te da hiperglicemia.
La hiperglicemia conduce a diabetes. Y existen dos tipos de diabetes, tanto 1 y 2. Entonces, la glucosa tiene que estar en parámetros normales y corresponde a esta fórmula. Entonces, la glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Entonces, yo quiero saber la masa molecular de la glucosa. Lo estaba explicando en el video y decía que era 180 o más. Si yo transformo y les pregunto masa molar de la glucosa, es 180 gramos por mol. No es como confundir masa molecular o peso molecular. Transformo las unidades, ¿no? Cuando hablo de masa molar, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento, no hay diferencia en este punto. ¿Hay alguien que no entendió masa molecular? También tenemos que saber, ¿no?, el número de Avogadro, ¿no? ¿Cuándo ocupamos la constante de Avogadro? ¿Y qué es el número de Avogadro, ¿no? Entonces, el número de Avogadro es denominado en la actualidad como constante de Avogadro. Se utiliza en química para designar al número de partículas que constituyen una sustancia, siendo comúnmente moléculas, átomos que se pueden hallar en la cantidad un mol de dicha sustancia. Entonces, un mol es equivalente a 6,02, porque es a la 23. Cuando yo hablo de número de Avogadro, es una constante, ¿sí? ¿Sí? Una pregunta, en otros textos ponen como número de abogados número 6.022, digamos. Si pongo eso, ¿igual vale lo mismo o no? Vale lo mismo. Ah, ya, ok. Bueno, entonces, el aluminio en la tabla periódica tiene una masa atómica de 27. Una masa, bueno, redondeado, ¿ya? Está con 2 decimales, ¿no? Bueno, masa muestra 26,98. Un mol de aluminio contiene 6,022, porque es a la 23 átomos. Hierro tiene una masa atómica de 55,86. Masa muestra 8. Contiene 6,022, porque es a la átomos. El oro tiene masa atómica de 196,97 y un mol de oro 6,022, porque es átomo. Entonces, eso es una constante. ¿Sí, Luca Melgar? Disculpe, Licen, si digamos que me dice cuántos moles hay, por decir en 190 gramos de oro, que ya es menos, ya no es un mol. Tipo, si disminuye el peso de, no sé, ¿cambia el mol o no? Un mol de oro, ¿no?, tiene 6,022 por 10 a la vez. Ahora, si les dice
eh, ¿cuántos átomos tiene 100 moles de oro? Entonces tienen que hacer un sistema de conversión, ¿no? Para eso no sirve, porque la finalidad es poder determinar los átomos, los iones y las moléculas. No sé si le he respondido la pregunta, es que no se escucha muy bien, le escucho muy bajito. Puede ser que, bueno, estoy con una computadora que no funciona muy bien el volumen, ¿ya? Por eso es que no les escucho muy bien. Pero cualquier duda, ¿no? Igualito vamos a repasar para días antes, o sea, semana antes de los exámenes parciales, que son 2, ¿no? Se repasan los temas. Y vamos a repasar los temas con mayor dificultad. No es difícil lo que es estequiometría. Si ustedes desarrollan sus conceptos, ¿no? Hacen cómo le pueden entender mejor, tal vez a la diapositiva no la entienden, y ustedes desarrollan entonces bien, digamos, ¿no? Sí, Calimonte. Lo puse sin querer, profe, me disculpa. Bueno, un ejemplo, aquí hay un ejemplo, que sería bueno revisarlo en pizarra, porque de esta manera bueno, me dice el ejemplo, convertir 25.000 moléculas de oxígeno a moles de oxígeno, ¿no? El enunciado les está diciendo moléculas. Entonces, directamente cuando se lee tanto en el ejercicio moléculas, me refiero a la constante de Avogadro. Es fácil determinar si ocupo o no ocupo la constante de Avogadro. Si encuentran esta palabra, moléculas, ya, directamente voy a deducir que un mol de oxígeno equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces anoto 25.000 moléculas de oxígeno por, ¿no? Y como yo quiero simplificar moléculas, necesito transformar a moles. Entonces, en el numerador se coloca un mol de oxígeno. En el denominador 6,023 por 10 a la 23 moléculas con moléculas. Simplifican, prácticamente me queda moléculas. 25.000 por 1, esta cantidad sale 4,15 por 10 a la menos 20 moles de oxígeno. Ya no vamos a entrar mucho a estos ejercicios de números de Avogadro, ¿no? Esto es inverso, ¿no? Aquí dice 50 moles de nitrógeno a moléculas. Nuevamente, moléculas. Cuando existe la molécula constante de Avogadro, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? 50 moles de nitrógeno y en el numerador van a colocar ahora 6,023 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Y en el denominador un mol. ¿Con qué finalidad? De que moles con moles significan que da moléculas. 50 por 6,023 por 10 a la 23 dividido entre 1. El 10 me sale un valor. Ahora ya moléculas. Hay dos conceptos que son muy diferentes, ¿no? Mol de átomo, mol en gramos, muy diferentes.
Mol, ya les estoy diciendo, átomos, iones, moléculas, directamente relacionar con constante de Avogadro. Un mol de átomo no es igual que un mol en gramos. Es muy diferente. Entonces, hay que saber definir qué es mol. Y mol en el libro de química de Chung y en otro libro que también está en ese libro, es una cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades fundamentales como átomos. Hay en 0,012 kilos de carbono 12, en el cual se determina como número de Avogadro. Se utiliza para medir, ¿no?, la cantidad de materia. Un mol equivale a 6,022 porque es la 23. Y un mol de yodo tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de yodo. Un mol de oro, lo mismo, 6,022 por 10 a la 23 iones de oro. Un mol de platino tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de platino. Entonces, puede estar en átomos, puede estar en iones y moléculas. Los enunciados, entonces, no solamente les van a pedir moléculas, iones o átomos, puede ser cualquiera de estos tres. Y tenemos la obligación de relacionar con las constantes de Avogadro. Steven. Disculpe, Lisa, en lo que es en la constante de Avogadro, se utilizan lo que es 6,022 y hay otro que usan 6,023. ¿Es lo mismo? Sí, están en los 10. En unas diapositivas está 6022 y en otras está 06023. Aquí está, 6,023. Este tercer decimal, pero no les va a afectar. Y bueno, no hay mucha variabilidad. En caso pregunten, dicen lo que es eso, cuál sería el número de Avogadro de un mol. Lo correcto sería 6,022 o 6,023. A ver, tengo mi libro de química de Chang en este momento impreso. En el libro tienen que basarse todos, prácticamente todos en el libro de química de Chang, porque si no se basan en el de geometría, todo tiene que estar según el libro de química. Ya, para todos, ya, esto encontré. El número de Avogadro, según la bibliografía que está reglamentada, normada para los estudiantes del curso preuniversitario, manejan 6,022 por 10 a la 23. Esa es la constante de Avogadro, el número de Avogadro según el libro de química de Chang. ¿Ya? En ese libro de química está 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. Ya. Este es el valor. El 6,023 no lo van a ocupar. 6,022 está en el libro de química de Chang. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, listo.
Bueno, eso es por una parte la constante de Avogadro, mol de átomo. Es que es muy diferente a mol en gramos. Es muy diferente el mol en gramos. Hemos dicho que el peso molecular de una sustancia, ¿no?, de una molécula es igual a masa molar. Masa molar es igual a peso molecular, ¿correcto? Solamente varían las unidades. Esta es no se ve bien la diapositiva, pero es el ácido nítrico. ¿Ya? Esta es la fórmula del ácido nítrico. Si yo determino la masa molar, estoy directamente también relacionando con el peso molecular. Lo único que varía unidades, ¿no? Unidades. Entonces la masa molar es el mismo procedimiento. Mismo procedimiento. Agarro el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿no? ¿Cuántos átomos tiene hidrógeno? ¿Cuántos átomos tiene hidrógeno el ácido nítrico? Uno. Uno, que no se anota, pero para determinar la masa molar, ¿sí?, ¿no?, por la masa atómica del hidrógeno. La masa atómica, me voy a mi tabla, de mi tabla está aquí, gramos por. El nitrógeno, más, número de átomos de nitrógeno, 1 igual, por masa atómica, 14. Entonces, 1 por 14 gramos por paréntesis, cerramos y más. Abro paréntesis, me voy con el oxígeno y el oxígeno 3 por 15,99 gramos mol y cierro paréntesis. Primero multiplico paréntesis, luego sumo y la sumatoria, todo ello me da 62,97 gramos mol, que eso es aproximadamente igual, redondeando a 63 gramos mol. La masa molar es 60. Si yo les pregunto a todos cuánto es la masa molecular, ¿cuánto es? 63 UMA. 63 UMA. 63 UMA, correcto. Ahora ya sé el concepto de... Y ahí en las diapositivas que ya pasé también ya están estos ejercicios de mol en gramos. Entonces no vamos a redundar tampoco en ello, ¿no? La finalidad de estos ejercicios que están en la diapositiva es que ustedes desarrollen sus propios conceptos. Desarrollen esos ejercicios, hagan sus propios conceptos que ustedes puedan. Ahora nos vamos a en esto habíamos quedado en la anterior clase, ¿no?, que era volumen molar. Volumen molar. El volumen es el volumen que ocupa un mol de un elemento compuesto en estado gaseoso en condiciones normales. Un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4. Para desarrollar mi propio concepto de volumen molar, ¿no?, directamente ustedes pueden decir, el volumen tiene que estar en litros y habla de un molar, de un mol. Entonces, un mol de gas en condiciones normales. Y en este momento, vamos a descansar 5 minutos, por favor. Sí, por favor. Me cansé ya. Ya listo. Ok, Licen.
Bueno, continuamos la clase. Bueno, ¿está fácil el concepto de volumen molar? Sí, dice. Está fácil recordar cuándo es condiciones normales. Recuerdo que tiene que estar en estado gaseoso, ¿no? Pues, si está en sólido, ya no podemos decir que un mol de cloruro de sodio en estado sólido es igual a 22. Entonces, volumen molar relaciona a litros, volumen en litros en estado gaseoso y esta condición, ¿no? Las condiciones normales nos dice temperatura 273,1 grados Kelvin a 0 grados centígrados. La presión a una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Volumen es igual a 22.4. Y bueno, esto de estas condiciones normales, de decir un mol es igual a 22, es resultado de un experimento que han realizado, ¿no?
Entonces, de ello se ha deducido que un mol equivale a 22.4 litros. Y un ejemplo en molar, mol de arroz, que me dice el concepto de volumen molar. ¿Cuántos litros tendré para 2,7? Entonces hago una regla de 3, o si no, sistema de conversiones, y entonces deduzco un mol equivale a 22.4 litros. 2,7 moles, 2,7 moles, coloco una rayita y X litros, porque yo no sé a cuánto me equivale. Entonces 2.7 por 2, 22.4 dividido entre 1. Y me sale 60,48 litros. En 2,7 moles de ese gas voy a obtener 60.48 litros. Entonces, es una manera sensible. ¿Ya? La densidad. La densidad es otro subtítulo de este tema, de estequiometría. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber qué es la densidad, cómo se mide la densidad. Y la densidad de una sustancia es la relación que existe entre masa y volumen que ocupa. Densidad es la relación de masa y volumen. Sí. Por ejemplo, si ustedes mezclan en un experimento en su casa agua y aceite y lo dejan reposar, ¿dónde creen que va a estar en el vasito el agua y el aceite? El agua va a estar en la parte superior, inferior. ¿Cómo va? Cuando ustedes mezclan agua y aceite, porque sabemos que son dos sustancias que no se mezclan, el agua y el aceite, pero hay una separación de fases. Y esta separación de fases es gracias a la densidad que presenta tanto el agua y el aceite. Si ustedes mezclan agua y aceite, ¿dónde creen que se va a depositar el agua? ¿Dónde se va a depositar el aceite? En el vaso. El agua, el aceite El aceite va a estar en la fondo y el superficie. aceite queda en la superficie. Arriba. En la superficie. ¿Y el agua? En el En fondo del la vaso. abajo. En la parte Correcto. inferior. Y esto se debe que el agua tiene una densidad igual a 1 gramo sobre ml y el aceite es menor a 1. Entonces, por eso, de esa manera que el aceite tiende a quedarse en la parte de la superior del vaso, arriba, y el agua abajo. El aceite tiene una densidad que oscila entre 0,84 y 0,96 gramos sobre ml. Entonces, la densidad es una magnitud de tipo física que se expresa, es una relación entre masa y volumen. La masa expresada en gramos ml para líquidos y sólidos, y para gases la densidad está expresada en gramos y litros.
Entonces, con ello ya hemos avanzado una propiedad física, que es la densidad. No vamos a redundar mucho porque tenemos que ya acabar el tema. Tampoco es algo que me faltaba de decirles, que la densidad de las sustancias líquidas se mide con unos aparatos que se llaman densímetros. La densidad de masas así de sólidos se mide en semisólidos en unos aparatos que se llaman picnómetros. Es sencillo es determinar la densidad de los líquidos con unos aparatos que se llaman densímetros. Es así de esta manera. Aquí tiene la parte de extremo, tiene mercurio donde rota, y aquí tiene una escala y tenemos que medir en dónde se queda estable el densímetro en una sustancia líquida. Y se marca, ¿no? La marca del agua con la marca del densímetro. Eso se llama densímetro, que mide la densidad de la sustancia líquida. No traje de las semisólidas, que es el picnómetro. Por último, con esto vamos a acabar este semestre. Ya mañana no vamos a avanzar este semestre. Vamos a avanzar el tema agua. ¿Qué es equivalente gramo? Un equivalente químico, también llamado peso equivalente gramo, es la cantidad de una sustancia que reacciona para producir un mol de producto. Ese es el concepto que deberían de manejar. En el libro de química de Chung, es la cantidad de una sustancia que reacciona para producir un mol. Y hay fórmulas. Sí. Equivalente gramo es igual a peso atómico sobre valencia. Equivalente gramo ácido es peso molecular sobre el número de hidrógeno. Equivalente gramo de base es peso molecular sobre el número de ciclo. Equivalente gramo de sal es igual a peso molecular sobre valencia cristal por su índice. Vamos a hacer solamente de ácido. Primero paso que debo de realizar, ¿no? Saber un poco de nomenclatura y poder anotar el ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico tiene hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 4. Una vez que ya tengo mi fórmula del ácido sulfúrico, tengo que hallar la masa atómica de cada elemento, ¿no? Son 3 elementos que participan. Entonces, en el hidrógeno me anoto hidrógeno, azufre. Entonces, voy a la tabla. En la tabla, el hidrógeno presenta 1 de masa atómica. El azufre, 32 gramos. Oxígeno, 16 gramos. Entonces, ahora tengo que multiplicar todo ello por la cantidad de átomos. El hidrógeno, ¿cuánto presenta? 2. 2. Entonces, esto tiene que multiplicar por 2. El azufre tiene 1, que nos escribe, se nota 1. El oxígeno, ¿cuántos átomos tiene oxígeno? 4. 4. Entonces se anota 4. Entonces yo directamente ahora 1 por 2 es 2, más 32 es 34, más 64, todo equivale a 98. 98 gramos. Entonces ahora ya, como ya sé el peso molecular de esta formulita, anoto equivalentes de ácido sulfúrico es igual a 98
sobre número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene ácido sulfúrico? 2. 2. Entonces, 98 dividido entre 2 es igual a 49 gramos equivalentes, ¿no? Entonces, es una forma de realizar el equivalente gramo de un ácido. Equivalente gramo de una base no es por la cantidad de hidrógeno, por la cantidad de oxígeno. Ya estas son las preguntas amplias. Poder determinar los diferentes equivalentes. En mi diapositiva igual está de esta manera. Bueno, entonces se ha avanzado y se ha terminado esta estequiometría. ¿Ya? Hemos avanzado masa atómica, número de Avogadro, molécula, suelo, gramo. ¿De qué libro se sacó todos estos temas? El libro de Chang, el capítulo 3. ¿De qué libro se sacó el molde Atkinson, el molde molecular gramo, el libro de Tortor, capítulo 2? Para el día de mañana vamos a estudiar propiedades físicas y químicas del agua. Nos vamos a basar en el libro de biología de Auger. Vamos a estudiar todas las propiedades físicas y químicas del agua. Entonces, comenzamos con en el libro de biología de la vida de la Tierra, capítulo 2, página 28-30. También tenemos que avanzar soluciones coloidales, extensiones coloidales, que son coloides, ¿no? Y propiedades diferencias, ¿no? Cuándo es un coloide, cuándo es una solución, cuándo es una sustancia. ¿Qué diferencias en una solución, un coloide y una sustitución? Está en el libro Principios de Anatomía y Fisiología de Tortor. Entonces, estos dos vamos a avanzar en mañana, agua. Mañana. ¿Tienen dudas acerca de este tema que quiero tener? Disculpe, licenciada, la diapositiva 41 hay un ejercicio que se me complicó un poquito. ¿Será que lo puede explicar eso? El peso equivalente del zinc. ¿Qué tengo que hacer en el peso equivalente del zinc? Tengo que ir a la tabla, ¿no?, periódica, y el zinc tiene una peso molecular de 32,69 UMA, masa molar de 32,69 gramos. Bueno, en el equivalente gramo dice el enunciado, el peso equivalente del zinc en uno de sus componentes es 32 gramos. Calcular el peso atómico del zinc, peso atómico. Bueno, este libro maneja fórmulas, ¿no? Equivalente gramo es igual a peso atómico sobre valencia. Y me pide despejar peso atómico. Entonces, peso atómico, una vez que se despeja, es igual a equivalente gramos por valencia, porque todo lo que aquí divide pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces hay un despeje de fórmula, donde ahora peso atómico es igual a 30
32,69, ¿no? Equivalente gramos por la valencia del zinc, que es 2. Entonces multiplican equivalente gramos por su valencia de zinc. El peso atómico es 65,38 gramos. Hay un despeje de fórmula, ¿no? Hay un despeje. Peso atómico les está pidiendo. Peso atómico. Para determinar el peso atómico necesito despeje de fórmula. ¿Me entendió o no le entendió? ¿No? Sí, había que despejar, no encontraba el... Sí, estos ejercicios es un poquito ya con despeje. Son la aplicabilidad, ¿no? Pero, les repito, ¿no? Desarrollen conceptos. Entiendan que equivalente gramo es la cantidad de una sustancia que reacciona para producir un mol de producto. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Este es el tema de ser complicado hacer una molécula simple. Bueno, nos vemos el día de mañana. Tengo clases a las 30. Nos vemos el